Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de la internet. Les mandamos un cordial saludo a la gente de Saltillo. Un aplauso a Dios por la gente de Saltillo. Juanico y Aide, les amamos. Les mandamos un cordial saludo desde este lugar aquí en Tampico. También a la familia de Elías y su esposa Aide, un aplauso a Dios por su vida. Y a toda la gente de acá de Contadero. ¿Quieres abrir tu Biblia en Jeremías capítulo 33? Hay una promesa de parte de Dios para tu vida el día de hoy, en medio de esta circunstancia y crisis de clase mundial. Una promesa que traiga aliento a tu corazón, fe, fortaleza, sabiduría, luz en medio de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Y está ahí justo en Jeremías capítulo 33, versículo 3, un texto bíblico conocido también mundialmente por la mayoría de las personas. Di conmigo: clama a mí, y yo te responderé. Una vez más, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. El Señor dice: si tú clamas a mí, yo te voy a contestar. Si tú haces esta parte, yo voy a hacer la mía. Y esto es lo que queremos compartir el día de hoy. Y en el versículo número 40 del versículo 32 de Jeremías. Estamos en Jeremías 33 y ahora vamos al versículo 40 del capítulo 32. Mira la promesa de restauración. ¿Qué es lo que pregunta la gente el día de hoy? ¿Cuándo terminará esto? ¿Regresaremos a nuestras costumbres anteriores? ¿Qué sucederá cuando todo esto termine? Cuando termine la cuarentena, cuando termine la pandemia, ¿qué es lo que pasará? Está preguntándose la gente qué es lo que sucederá. Y Dios tiene una palabra para su vida el día de hoy al respecto. Y también hay algo que quiere decirte desde su corazón a nosotros como su pueblo y a todo el mundo entero. En el versículo 40 dice Dios: y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Mira lo que Dios promete: yo nunca dejaré de hacerle bien a mis hijos. Dale un aplauso a Dios por eso. Nunca dejaré de hacerles bien a mis hijos. Y dice él: esto es un pacto. Y es un pacto eterno. Cuando sabemos el significado de un pacto, le damos la debida importancia. Pero estos son pactos que Dios Él voluntariamente establece con su pueblo. Dice: yo hago un pacto y un pacto eterno. Y es este: yo nunca dejaré de hacerles bien. Otra cosa más que agrega en esa parte. Dice: pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad de todo corazón los volveré a plantar en la tierra. Dale un aplauso a Dios por eso. Amén. Hazlo fuerte con todo tu corazón. Que tus aplausos atraviesen ahí las líneas en el ciberespacio para la gente que está del otro lado. Amén. Quiero compartirte esta palabra de parte de Dios, donde Él nos dice que si alguien clama en una situación difícil, en una crisis, Él está dispuesto a contestar. Lo que yo quisiera explicar el día de hoy y compartir es la diferencia entre orar a Dios y clamar a Él e invocar su nombre. Orar a Dios es sumamente importante, pero el clamor de una persona a Dios solo llega cuando la situación está en el extremo, cuando la tensión es mucha, cuando la presión nos ahoga. Solamente ahí puede surgir del profundo corazón de una persona un clamor a Dios diciéndole: ayúdame, Señor. Y Él en el Salmo 50 dice: invócame en el día de la angustia. Como en este momento que estamos viviendo esta situación, Él dice: invócame si te sientes en problema, invócame si no tienes trabajo, invócame si no tienes comida, si estás contaminado, si tienes temor, invócame en el momento de angustia. Y luego dice Él: yo te libraré y tú me honrarás. Digan conmigo: yo te libraré y tú me honrarás. Voy a repetir una vez más esto, porque esto es lo que Dios espera cuando una persona clama a Él.
Alguien clama, Dios responde. Luego Él le libra y Dios espera la honra que merece, de la cual es digno como único Dios verdadero. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Yo no le aseguro a nadie que la fe en Dios le libre de todos los problemas. Dios dice que en medio de la angustia y en medio de los problemas, lo que significa que sí habrá, estará con nosotros. En medio de las tinieblas, en el valle de sombra de muerte, Él promete estar ahí. Que no lo veas no significa que no estás. Sin embargo, si te sientes tenso, si tienes temor, clama a Él, que es lo que está diciendo Dios. Esta es la promesa. Dice, si alguien ora con tal intensidad a mí, yo inmediatamente le respondo. Aún a los que no son creyentes, que están buscando a Dios, dice Él, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Dale un aplauso a Dios por esa palabra poderosa que nos da. En este pasaje bíblico de Jeremías, Dios promete restablecer el bienestar a la iglesia. ¿Cuántos desean que todo vuelva a la normalidad? Que el bienestar se recupere. Pues eso es lo que Dios precisamente está prometiendo en ese tiempo a la iglesia que era Judá e Israel, que estaban en momentos críticos. Ya había sido llevado a cautiverio Israel y seguía Judá. Los profetas habían dicho lo que iba a venir y ya se estaba cumpliendo. Y Jeremías, que estaba predicando en esos tiempos, quiero decirte cómo se encontraba. Algo muy similar a lo que estamos viviendo el día de hoy. Jeremías, cuando estaba profetizando y predicando la palabra de Dios, de lo que venía, se encontraba preso, encarcelado en el patio ahí del palacio. Dice la Biblia que estaba preso, como posiblemente mucha gente se siente el día de hoy en sus casas sin poder salir. El Hijo de Dios, sirviendo ahí al Señor, se encontraba en una situación de crisis. Y luego dice la Biblia que también, aparte de preso, estaba anclado, encadenado al cepo. Y también estaba amenazado de muerte. Es algo muy similar a lo que estamos viviendo el día de hoy. Encerrados en nuestras cuatro paredes, no sabemos si ir a la sala o a la cocina a pasar las vacaciones. Porque es el lugar más lejos que podemos ir, o salir un poco allá a la calle. Tal vez nos podríamos sentir en un momento dado como Jeremías. Pero encadenados, atados por problemas, por circunstancias difíciles, tal vez por una enfermedad contagiada ya el día de hoy en alguien. ¿Cómo se podría sentir? Pues posiblemente igual que Jeremías, amenazado de muerte. Por predicar la palabra lo amenazaron de muerte a Jeremías. Así se encontraba ahí, temeroso. Dice la Biblia que él es el profeta llorón, clamando siempre a Dios por su pueblo para salvación, que en ese tiempo fue llevado a cautiverio. E inmediatamente después Dios da esa promesa en Jeremías 33 a Él, que podemos asimilar, recibir todos nosotros su pueblo. Y es cuando Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero mucho más que eso, hermano. ¿Sabe lo que le dice Dios? Si tú clamas a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar secretos profundos que tú no conoces. Revelaciones que solamente Dios le da a aquellos que claman como su pueblo cuando se encuentra en una situación difícil. ¿Estás conmigo? Amén. Hoy está quedando claro que una cosa es orar, una cosa es pedir, otra cosa es suplicar a Dios, postrarse delante de Él, derramar tu alma y clamarle hasta que te responda. Amén. Amén. ¿Cuántos van a clamar con esta situación hasta que Dios le responda? Amén. Si el pueblo clama, Dios Él abre los cielos y desciende con su Santo Espíritu, da pan al que tiene hambre, sanidad al que está enfermo y libertad al que se siente como Jeremías, anclado ahí o esclavo o amenazado de muerte. Dale un aplauso a Dios por eso. Entonces Dios está prometiendo ahí que va a traer restauración. La condición es clamar. Si tú clamas a mí, Él dice, solo si tú clamas, yo respondo. En otras palabras, tú no clamas, yo no respondo. Pero si tú clamas, yo estaré atento a tu clamor. El pueblo de Israel, que estaba yendo al cautiverio junto con Judá, un tiempo atrás, en el libro de los Jueces, dice la Biblia que el clamor de ellos subía a Dios cuando después del pecado venían y eran cautivados por el enemigo.
Dice la Biblia que esto sucedió muchas veces. Mira lo que puede suceder allá afuera. El pueblo de Israel, cuando estaba bien, disfrutaba de las bendiciones de Dios. Luego se apartaba lentamente a Dios, bendecido y próspero, y caía en cautiverio. Y era oprimido por el enemigo. Cuando estaba hasta aquí con los problemas, oprimido por el enemigo, clamaba a Dios. Y como era pueblo de Dios, como esa era su iglesia, Dios les volvía a contestar y mandaba a un libertador. Dale un aplauso a Dios por eso. Sin embargo, tú puedes ver el libro de Jueces. No quiero ir ahí para no entretenernos tanto y aprovechar el tiempo, pero casi en cada inicio de los capítulos dice: y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios, y los oprimieron este pueblo y este otro, y los amalecitas y los filisteos, y siempre estuvo en este juego. Se portaba bien, eran bendecidos, se alejaban de Dios, venía el cautiverio, clamaban a Dios y Dios respondía. Esto fue porque una generación después de Josué, cuando murió, se levantó y no conocía a Dios, y estaba en este ciclo viviendo. ¿Qué crees que pasará allá afuera cuando termine la pandemia? ¿Qué crees que está pensando hacer las personas cuando termine esta situación, si termina? ¿Van a acercarse a Dios? ¿Van a decir: Señor, esto es suficiente, ya entendí que tú estás hablando al mundo, que busquemos tu rostro antes de que sea demasiado tarde? Ojalá, amado hermano, eso sea así. Pero créeme que hay un gran porcentaje de gente que no conoce a Dios, que lo que está esperando que pase esto es para volver a sus hábitos anteriores, a sus costumbres, que no precisamente son del agrado de Dios. Están esperando que ya puedan salir para hacer lo que antes hacían. Créeme que mucha gente ahorita está abarrotando en su casa, en lugar de alimento, bebidas o cosas para tratar de divertirse o de pasar el tiempo mientras esto sucede. Se trata, decía yo en la anterior predicación, de estar soportando o de clamar a Dios para que Él nos muestre cuál es su voluntad. En esta mañana Él dice: yo prometo que al que clama a mí, yo le respondo. Ahora quiero decirte esto. Cuando tú y yo nos hemos encontrado en situaciones difíciles, ¿a quién se te ocurre clamar? Cuando tú te encuentras en una situación sumamente crítica, de vida o muerte, ¿quién se viene a tu mente? ¿No es acaso una persona que es íntima tuya, que sobre todo si le hablas o si le gritas, vendrá inmediatamente y con todo lo que pueda hacer te ayudará? Claro que sí. En tu mente va a surgir aquella persona que tiene una relación contigo. Di conmigo: relación con Dios. Cuando alguien está en una situación difícil, cuando está dando a luz, cuando se está quemando su casa, o cuando está pasando algo, dicen: ¡mamá! ¿Han visto a alguien que clama así? ¡Papá! Claman, porque saben que esas son personas íntimas, que tienen una relación con ellos desde muy pequeños y que están dispuestos como Dios a responder inmediatamente. ¿Qué pasó, hijo? Aquí estoy. ¿Estás conmigo? El clamor solamente puede ser elevado a una persona que tiene relación con Dios. Porque una persona que no tiene relación con Dios no está seguro si Dios le va a contestar. Es necesario entonces tener una relación con Dios y no caer como el pueblo de Israel, que cuando estaba en crisis clamaba a Dios, Dios lo libertaba y volvía otra vez a lo mismo. ¿Estás conmigo? Lo que Dios está diciendo en este tiempo es: yo quiero tener una relación con mi iglesia. Porque esta palabra se la dio la iglesia en ese tiempo, representada por Israel y Judá. ¿Estás conmigo? Lo que Dios dice es: yo quiero tener una relación con mi pueblo, una relación personal. Ahora quiero explicar esto. ¿Saben lo que está facilitando trabajar en línea? Que las personas que están en casa, que no pueden congregarse, que no pueden ir a una iglesia, donde generalmente tenemos la costumbre de poner unas canciones y luego dar una palabra de Dios, se queden en su casa y asimilen si verdaderamente tienen una relación íntima con Dios
¿O todo había sido solamente un hábito? Fíjate que el cristianismo, aunque cae en la clasificación de religión, porque es una forma de acercarse a Dios, aunque adecuadamente, porque Él nos enseña, cae en la clasificación de religión. No es una religión, es una íntima relación con Dios. Por eso en la iglesia o fuera de la iglesia, en la casa, en la calle o en el trabajo, puedes disfrutar esa íntima relación con Dios que Él le brinda a su pueblo por medio de su Santo Espíritu. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. La gente está reflexionando ahí viendo los videos. Está viendo las predicaciones. Una predicación tras otra. Un predicador tras otro. Están asimilando cuál está mejor. ¿Cuál predica mejor? ¿Cuál tiene más unción? ¿Cuál habla de una palabra revelada de parte de Dios? ¿Cuál da un mensaje excelente? Evalúan, cambian de canal y buscan aquí y allá. ¿Tendrán una relación con Dios íntima? ¿Escucharán el Espíritu Santo que les habla? Ahora lo que nosotros preguntamos en este momento es, ¿qué es lo que Dios desea que su pueblo clame? Esa es la pregunta. Ya estoy a punto de terminar con este mensaje. ¿Qué es lo que Dios desea que clamemos a Él cuando clamamos? ¿Que clamemos cuando tenemos necesidad? Claro que sí. Cuando no tenemos que comer, clama a mí, dice Dios. Cuando no tienes trabajo, clama a mí, eso no es pecado. Cuando estás enfermo, como esa mujer que tenía 12 años de enfermedad y dijo, no soy ni siquiera cristiana, no soy ni siquiera hija, no soy israelita, ni siquiera conocía mucho, pero tengo fe en que tú me puedes sanar y no me voy de aquí hasta que tú no me sanes. Y Dios la sanó. Eso lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que verdaderamente Dios en su corazón anhela? Que su pueblo clame a Él. Ahí mismo en Jeremías 33 está la respuesta. Vamos allá. Jeremías 33 en el versículo 3 dice, esta versión, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes. Digo conmigo, secretos sorprendentes. Secretos sorprendentes. La versión anterior dice, si clamas a mí, yo te enseño secretos sorprendentes. Yo te voy a decir cuándo va a terminar la pandemia. Si tú tienes una relación conmigo y clamas a mí con mi Espíritu Santo, yo voy a revelarte si esto pasará o no pasará. Porque Dios le revelaba a sus profetas qué es lo que había de venir. A Jeremías les dijo, el pueblo irá a cautiverio. Por esa razón él estaba preso. Porque estaba diciendo lo que Dios estaba queriendo decirle a su pueblo. Y como no era muy agradable, pues lo encadenaron, lo encarcelaron y lo amenazaron de muerte para que ya no predicara eso. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel y junto con Judá posteriormente fue el cautiverio. La palabra de Dios se cumplió. Ahora, eso es una verdad, que Dios antes de hacer algo le revela su palabra a sus hijos. A aquel que clama, aquel que busca a Dios para tomar decisiones en cuanto a lo que hará, si es que Dios modificará esto inmediatamente, si es que llevará un daño colateral por varios años, o si inmediatamente después de la cuarentena esto termina. El que clama a Él directamente como persona le explica qué es lo que va a suceder. Si le pregunta a Dios, ¿qué hago en esta situación? Busco otro trabajo, hago otra cosa, dejo esto, invierto aquí, ahorro 7 años el alimento como en Egipto. ¿Qué hago, Señor? Él le responde. Ahora mira, dice el versículo ahí mismo 3 abajito. Yo voy a revelarte secretos sorprendentes que tú no conoces acerca de lo que está por venir. Si tu pregunta es ¿cuándo terminará la pandemia? Dios dice, si tú clamas a mí y me buscas, yo te revelo lo que ha de venir. Ahora dice ahí, pues esto dice el Señor Dios de Israel, clama a mí y yo te responderé, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que tú no conoces acerca
de lo que ha de venir. Ahora, ¿cómo es que Dios revela a una persona los secretos? Aquí está la clave. Dios dice, si tú clamas a mí, yo voy a responder. Pero la forma en que voy a responderte esos secretos es con mi Santo Espíritu. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, o una persona que tiene el Espíritu de Dios, pero no es sensible al Espíritu de Dios, no podrá escuchar los secretos de Dios. Es en lo secreto de Dios, en su presencia, donde Dios le revela a los suyos sus cosas íntimas, incluso preguntas impertinentes que nosotros como humanos podemos hacer. La pregunta anterior fue, ¿qué entonces Dios desea que nosotros clamemos? Para que Él nos responda, que pidamos que Dios nos dé su Santo Espíritu. Una llenura del Espíritu de Dios es lo que nosotros necesitamos como pueblo, clamar a Dios. Señor, yo quiero que tú me inundes de tu Espíritu, que mi Espíritu esté conectado al tuyo, que cuando tú hables yo escuche en mi espíritu tu voz, como cuando le hablaste a Samuel. Samuelito tenía 8 años. Y Dios le empezó a hablar desde ahí porque lo iba a hacer el primer profeta y el primer sacerdote del pueblo de Israel. Y le decía, Samuel. Y Samuel estaba dormido y se despertaba e iba con Elí. ¿Me hablaste? El que entonces era el sacerdote, que por cierto iba a ser sustituido por él. ¿Me hablaste? Y Dios, Elí le decía, no, yo no te hablé, vuélvete a dormir. Pero volvía a oír la voz de Dios. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios cuando están dormidos a las 2, 3 de la mañana o a las 5? Una voz que te dice, Yair, Eli, Yair, Elizabeth, Mari, Ángel. Escuchas tu voz en tu interior, es tu espíritu que te está hablando, que te dice, clama a mí, vamos, levántate, vamos, búscame, tengo cosas que decirle al mundo, pero solamente las puedo revelar a aquel que clama, aquel que me busca con tal intensidad, para que yo con mi Espíritu Santo le muestre lo que ha de venir. Dale un aplauso a Dios por eso. Samuelito, volví a escuchar. Samuel, ¿has escuchado tu voz, Víctor? Y despiertas a Marisol. ¿Me hablaste, Marisol? No, yo estoy más dormida que nada, no me despiertes, ves que no puedo dormir. Víctor, así escuchaba la voz Samuel, pero no sabía distinguir entre lo natural y lo espiritual, porque es muy parecido. ¿Has oído como a tus espaldas que alguien te habla? Posiblemente es el Espíritu Santo. Posiblemente el Espíritu Santo te dice, vamos a hacer el devocional. Aunque la carne dice, al ratito. No dice que no, pero dice al ratito. Pero el Espíritu Santo dice, antes de que empiecen los ruidos, antes de que se levanten los pájaros, antes de que te hablen, que prendas el celular, yo quiero hablar contigo. Escuchas una voz atrás de ti como a tus oídos, como dice Isaías, es el Espíritu Santo. Entonces lo que necesitamos aprender es a discernir cuando Dios me habla. Cuando Dios me habla y yo estoy con mis hijos o con mi esposa, pongo una pausa, paro el coche, me orillo a un lado y escucho lo que Dios dice. Porque tal vez en ese momento me da una palabra para su pueblo. Si no, solamente voy a traer un excelente mensaje, un excelente sermón de la Biblia. Pero ¿quieres eso? Una palabra revelada de parte de Dios. Cuando vamos y clamamos a Dios, allí en los secretos, no siempre te habla ahí. Dios no siempre te da la respuesta. Tú no lo puedes percibir en tu mente o en tu carne. Pero en tu espíritu deposita una porción de su gracia. Luego en el día o entre la semana algo sucede y dices, ya entendí lo que me estabas diciendo, Dios. Que querías que hiciera esto, que querías que hiciera otro. Me estabas librando de aquello. Me quitaste ganas de cosas que no debía de hacer. Eso solo sucede en los secretos de Dios. Dale un aplauso a Dios por eso.
Entonces Samuel volvía a escuchar la voz de Dios y le decía a Elí: me hablaste. Y Elí dijo: lo que no sabe distinguir es cuando Dios le habla. Elí, que era experto en escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos expertos hay aquí que conocen la voz de Dios cuando les habla? Amén. Porque si no, eso sería una buena razón para clamar: Señor, enséñame a escuchar tu voz, enséñame a escuchar tu espíritu, déjame escuchar, abre mis oídos espirituales, abre mis ojos, quiero verte. Porque si tú ves a través del túnel, a través de la oscuridad, no solamente verás a Dios en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, verás lo que ha de venir, y aquello que proyecta el túnel de aquel lado te dará fe. Si Dios te da una palabra y dice: esto va a pasar inmediatamente después de la cuarentena, tú vas a andar contento, brincando, bailando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te habló. ¿Y usted quién le dijo, hermano, que va a terminar en la cuarentena todo esto? Dios me dijo. Tal vez usted le digan: ¿está loco usted? Pues tal vez sí, pero estoy loco por Dios. Pero yo sé distinguir cuando Dios me habla. Amén. Dale un aplauso a Dios porque Él habla. Jesús lo dijo así: mis ovejas oyen mi voz. Las que no son mis ovejas, pues no oyen nada. Mis ovejas oyen mi voz. Él habla. Más bien nosotros necesitamos prestar atención. Lo que Él dice en el mensaje anterior fue: esténse quietos, estate quieto y conoce. Amén. Hasta que Samuel fue instruido por Elí y le dijo: cuando vuelvas a oír esta voz, dile a Dios: habla, que tu siervo escucha. Habla. Si vas a hablar, aquí están mis oídos. Límpiame mis oídos. Déjame escuchar tu voz. Para afinar, quiero decirte el secreto, para afinar tus oídos espirituales y escuchar la fina voz de Dios, necesitamos a veces con los oídos físicos dejar de escuchar algunas cosas que embotan tu mente. Para afinar el oído espiritual y poder distinguir cuando Dios te habla, necesitamos con los oídos físicos dejar de escuchar algunas cosas que embotan tu mente, porque la mente y el espíritu del ser humano están muy unidos. Prácticamente yo diría mente-espíritu. Viene algo al espíritu y la mente lo razona. Esto es de Dios. Escucha la voz de Dios. Vamos a orar. Y la mente dice: ¿será que Dios me habló? Hoy me levanté muy espiritual. Es Dios que te habló, pero la mente debe alinearse a lo espiritual a lo espiritual. El que tiene la mente de Cristo entiende. Entonces hay que escuchar a Dios con el corazón, en el espíritu, pero la mente hay que alinearla con las cosas espirituales. Pablo, para terminar, dijo: yo oro a Dios que Él les dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Que sepan quién es la persona de Jesucristo, qué hace. Si la gente supiera eso, si llegara la revelación de Dios a sus vidas, no estarían con miedo, no estarían temblando. Pablo dijo: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, me voy con Él. Dale un aplauso a Dios por eso. No tenía sus ojos puestos en si esto iba a acabar o no, si se iba a arreglar aquello o no. Dijo: sé pasar hambre y sé tener en abundancia. Si vivo, creo que me quedo aquí para ustedes, y si no, creo que estaré mejor con el Señor. No hay yo qué hacer. Si quedarme por ustedes, lo haré, pero yo he terminado mi carrera. El apóstol Pablo dijo: yo ya terminé, hice lo que tenía que hacer, pero me voy a quedar un rato más por los de el Contadero. Amén. Me voy a quedar un poquito más por los de Altamira, por los de Saltillo, por los de la zona norte. Quiero terminar así con esta parte que es la conclusión.
Si la revelación y el entendimiento, la sabiduría y el gozo y el poder vienen al espíritu de una persona, escucha. Si la revelación, que no viene de razonamiento, viene del espíritu de Dios al espíritu del hombre. Si la revelación y el entendimiento, que es la función del espíritu, no es razonamiento. La sabiduría, que es sabiduría espiritual, no sabiduría humana. El gozo que es en el espíritu y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano. Si todo esto es en el espíritu, lo que nosotros necesitamos es la llenura de Dios. La llenura de su Santo Espíritu. La pregunta fue, ¿qué es lo que Dios quiere que clamemos? Lléname con tu espíritu. Lléname con tu espíritu. No escucho nada, no puedo verte, no te siento. Siento que estoy en una cárcel atrapado con mi propio cuerpo. Libérame de mí mismo, de la carne. Déjame escuchar tu voz. Entonces yo seré como tú quieres, con un corazón como el tuyo. Para tener eso se necesita el Espíritu Santo de Dios y una mente espiritual. Una mente espiritual y la llenura del Espíritu Santo. Si tú estás de aquel lado, o ustedes que están aquí, quiero leerles y quieren ser llenos del Espíritu Santo, déjenme decirles algo. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. Escuchen, estoy diciendo qué es lo que Dios quiere que clamemos. Efesios dice: no solamente estés esperando que termine la pandemia para seguirle con lo que estabas haciendo. No os embriaguéis con vino, en la rema. No estás esperando que termine la cuarentena para volver a tus hábitos. No solamente no hagas lo que no se debe de hacer. Antes, más bien, llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de su Espíritu. Entonces, cuando haya problemas o no haya problemas, cuando esté la bendición y la prosperidad o la situación económica esté en crisis, tú estarás bien, tú estarás seguro, tú estarás lleno de gozo, lleno de paz, lleno de poder de Dios para hacer lo que Él quiere que tú hagas aquí en la tierra. Dale un aplauso a Dios. Iglesia, Dios dice hoy: clama a mí y yo te responderé. Quiero decirles esto: la presión ante las situaciones, en las circunstancias, lo único que debe de provocar en un cristiano es un poder para clamar a Dios, que no viene cuando está bien. La presión, la tensión y la crisis es un poder que Dios permite, que solo viene cuando se está atravesando el valle de sombra de muerte. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, fue ahí que derramó gotas de sudor con prácticamente sangre mezclada, porque estaba a punto de morir. Es en las crisis que clamas a Dios. Cuando aprendes esto, la presión, la tensión no te debe atemorizar, no te debe azorrillar en un lugar. Te debe de generar una energía para que clames a Dios de tal manera que Él se revele a ti con su Santo Espíritu y te diga lo que has de hacer. Amén. Dale un aplauso a Dios. Ahora te voy a decir cómo lo hagas. Y con esto termino. El primer punto: la presión a mucha gente le revienta la cabeza. La presión en las familias sin Cristo los está matando porque no hay unidad en ellos. Están juntos y no se aguantan. O no nos aguantamos, dímelo. No hayan qué hacer. Ya no hayan qué inventar para entretenerse. Pero como esto se prolonga, la situación y la crisis los está desesperando. Pero a nosotros los cristianos, la situación, la crisis debe ser una energía que se acumula dentro de ti y que tú y yo debemos canalizar a Dios para clamar a Él.
Esto es lo que debemos hacer. Ahora, la forma en que lo debemos hacer. Y ahora sí prometo con esto terminar. Lo que le tenemos que decir a Dios es: esta crisis, Dios, me supera. Yo no podría orar así. Señor, esta crisis me supera. Ya no aguanto aquí el aburrimiento. Ya no hay un qué hacer. No creo que eso sea común. A veces Dios permite que su pueblo pase hambre, porque solamente así, bueno, los de aquí no, ni los de Saltillo, ni los que están en línea, algunos otros de algún otro planeta, solamente ayunan cuando no hay que comer. Yo creo que es un buen tiempo para ayunar, porque el ayuno es un clamor silencioso, como una trompeta en los oídos de Dios. No tienes que contestarme, pero ¿cuándo fue la última vez que ayunaste para Dios? Porque Él te dijo que ayunaras. Podemos ayunar cuando Dios no nos dice, porque ya la situación no es para menos. Pero podemos ser dirigidos por Dios cuando dice: este es tiempo de ayunar. Este es tiempo de meditar en mi palabra. Este es tiempo de clamar a mí. Entonces lo que tenemos que hacer, pues puedes orar así si quieres, ¿verdad? Pero cuando la situación te está ahogando, cuando ya no hay frijoles ni queso, entonces puedes decirle a Dios: esto, Señor, aunque Dios te escucha, está ahí, estás dentro de ti, pero uno como lo tiene en la mente en el cielo, pues clama hacia el cielo, puedes hacerlo. Pero Dios está dentro de tu corazón. Dios está dentro de ti. Por eso algunos cristianos nos postramos en la tierra, porque sabemos que ahí está Dios. Pero si quieres, alza tus manos al cielo, que también está allá, y dile: esto me supera, esta crisis a mí me supera. Tal vez a otros no sé, pero a mí me supera. Si tú no haces nada, hasta aquí voy a llegar. Y Dios dice: si tú clamas a mí en tiempo de angustia, yo te contestaré y tú me honrarás. Amén. Dale un aplauso a Dios. Solo si clamas, Dios te responde. Solo si clamas por su Espíritu, Él te revela sus secretos. Solo si clamas. Hoy hemos aprendido Jeremías 33:13. Dios les bendiga estos tiempos de familia. Los esperamos para que estén llenándose siempre de la palabra de Dios. Y esta crisis solo sirva para que Dios reciba 3 cosas: honra, gloria y honor. Honra, gloria y honor. Honra, gloria y honor es lo que Dios está esperando que el mundo le entregue después de que vuelva el bienestar al mundo entero. Y aquí se lo vamos a dar por adelantado. Pónganse de pie. Dios les bendiga. Y esto es Tiempo de Familia.